Esta es la radiografía de una mula. En realidad hay 3 mujeres que han sido detenidas en las últimas horas. Transportaban droga en su cuerpo, con el peligro que eso lleva. Vamos a ir, si te parece, en vivo a la zona de Ezeiza, donde da este puntapié a todo este trabajo. Perfecto, Norberto Dupeso, te vemos y te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Dominique. Bueno, efectivamente ustedes lo dijeron, 3 mujeres en las últimas horas fueron detenidas acá en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza cuando intentaban trasladar droga a Europa ingestada. Eso quiere decir, habiendo ingerido cápsulas de droga de 10 gramos de cocaína cada uno, una cantidad importante. Esa cocaína iba envuelta en aluminio, luego en profilácticos, y lo ingestaban, se lo comían, se lo tragaban. Entonces, esa droga, más sumada a la que tenían en la vagina, más en algunas en las nalgas, fueron en total, la primera a 800 gramos aproximadamente, y la segunda fueron casi 2 kilos de cocaína. No pueden comer nada a bordo, no pueden tomar nada. 3 casos en muy pocas horas, 2 paraguayas las de hoy, y ayer una argentina de Villa del Parque de 20 años solamente. Perfecto, muchas gracias. Norberto, estamos atentos a cualquier novedad. Bueno, estamos trabajando acá a Rolo, con Gonzalo Báñez también, y tenemos de alguna manera un poco esta radiografía para poder graficarlo. ¿Cómo es este trabajo? ¿Cómo se hace? Es un sistema muy cruel que han inventado hace años en Colombia y que consiste en ingestar a personas, en general a mujeres, buscan los capsuleros, así le llaman a los narcotraficantes que se dedican a esta modalidad, en estado de cierta vulnerabilidad. ¿Por qué buscar mujeres? Primero porque son víctimas que no llaman la atención en general, que pueden generar cierta empatía en los controles. Muchas veces buscan mujeres embarazadas y el otro factor que buscan es que tenga alguna vulnerabilidad la mujer, o que tenga una vida complicada, o que sea muy humilde, que necesite dinero con desesperación, o que sea muy ingenua, muy inocente. Acá y caiga en una trampa. Tenemos, y este es tamaño a escala real, Nelson. A escala real, sí. Los que son serían las cápsulas. Así es. Que se ingieren o se introducen en el cuerpo de la mujer. Cargan hasta 10 gramos de cocaína en promedio. Para poder tolerarlas, en general, estas mujeres practican previamente tragando, por ejemplo, uvas enteras, para ir acostumbrándose a lo que es ingerir eso y que vaya directo al estómago. El riesgo que tienen, por supuesto, es que el envoltorio, que muchas veces es un profiláctico, se pueda disolver. Morderlo, lastimar el envoltorio al momento de la ingesta puede provocar una muerte por sobredosis casi inmediato. Por supuesto que se transforman las mujeres que ingieren estas cápsulas en una suerte de bomba de tiempo, porque en algún momento el aparato digestivo hace su trabajo y empieza a disolver estas cápsulas, que van tragando hasta que pueden. En el caso de esta joven de la que les vamos a hablar hoy, que tiene 20 años, en total en su cuerpo llevaba 78 de estas cápsulas. O sea, todo esto, acá hay 78 cápsulas. Todo esto adentro de su cuerpo. 67 de estas cápsulas se las había tragado. Estaban en su aparato digestivo. Otras 11 las habían metido adentro de un profiláctico y se lo habían hecho introducírselo en la vagina. Es otra forma de cargarla con más droga hasta llegar al punto límite. Las mulas más experimentadas pueden llegar a cargar 1,3 kilos de cocaína. Estoy hablando de récords. En este caso de esta chica de 20 años, llevaba 742 gramos de cocaína. Ahora, ¿qué se sabe? Porque la primera información es que era una chica de clase media, aparentemente de un barrio, sin vulnerabilidad. ¿Se sabe algo más? Lo que cuentan en su entorno es que es una chica que había sufrido una tragedia en su familia, la pérdida de un hermano, que estaba muy golpeada por esta situación, pero que fue captada, dicen en su entorno, por una suerte de red de trata mediante engaños. La contactaron en un boliche, le prometieron un futuro mejor en Barcelona a todo lujo, y para terminar de convencerla, le hicieron ponerse en contacto con otra chica que ya había hecho este mismo viaje desde Argentina y que estaba en Barcelona. Esta chica le enviaba a esta joven de 20 años fotos de cómo estaba viviendo en España. ¿Qué le mostraba? Se mostraba en la playa, se mostraba con ropa lujosa, se mostraba comiendo manjares y le decía, si vos haces el mismo viaje que hice yo, vas a acceder
a esta vida. ¿Quiere decir, esa chica había sido mula también, supuestamente, ese contacto ahí en España? Según lo que entienden los investigadores, fue la primera de una serie de mulas que esta organización había enviado hacia España. Una chica que se contactó con esta joven de 20 años y a esta joven de 20 años ya la habían hecho contactarse con la que iba a ser la siguiente mula. Ella ya le iba contando su experiencia y estaba en contacto para contarle cómo había sido su arribo a Barcelona y la supuesta vida maravillosa que se iba a encontrar. Aquí la termina en de España. convencer, pero ahora lo primordial es ver cómo la detectan, cómo se da cuenta. Una chica de un barrio de Capital Federal, modelo, linda, 20 años, o sea, puede viajar perfectamente y pasar desapercibida. Es una chica muy vistosa, de 20 años, que quería ser modelo, que vivía en una familia de clase media, pero que nunca había viajado al exterior. Ajá. De hecho, no tenía documentación internacional, no tenía pasaporte. Se lo gestionó de urgencia a la organización. También le dieron el pasaje. Ella llegó solita a Ezeiza y empezó a mostrarse nerviosa. Estos nervios que muchos pueden tener cuando están a punto de viajar son lo que primero llama la atención de los especialistas que tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria para detectar justamente a los traficantes de droga. Ellos dicen que hay una serie de movimientos y una serie de gestos que hace una persona que está a punto de contrabandear algo, ni que hablar droga, sabiendo además que el tiempo le juega en contra. Una mula que carga esta droga sabe que si el vuelo se demora, si tarda en salir, corre riesgo su vida. Esta chica estaba muy nerviosa, empezó a deambular por el hall de Ezeiza y finalmente se le acercaron los policías de seguridad aeroportuaria, la empezaron a interrogar, ella se mostró muy dubitativa en sus respuestas y finalmente la llevaron a lo que se conoce como el body scan, que es una herramienta relativamente nueva que tienen en las aduanas de todo el mundo, que permite tomar esa imagen que ustedes están viendo detrás nuestra. Perfecto. Vean cómo alguno de ustedes habrá pasado por un aeropuerto y le habrán hecho hacer este gesto. En general en Estados Unidos se lo hacen a la gran mayoría de los pasajeros por norma. A ella la llevaron al body scan y así, con los brazos levantados, lograron encontrarle las 67 cápsulas que tenía en su aparato digestivo y si miran un poco más abajo, ven ese bulto con pequeños recipientes de cocaína adentro. Son las 11 cápsulas de las cuales yo les hablaba. Son las que están dentro de un profiláctico que le hicieron meterse en la vagina a esta chica. 742 gramos de droga en total llevaba en su cuerpo. ¿Ella declaró, finalmente reconoció, explicó, contó o no todavía? Lo primero que les tengo que contar es que a esta chica la llevaron, ¿no?, directo al hospital de Ezeiza de urgencia. Obvio. En general, las mulas logran expulsar las cápsulas dentro de las 24 horas. A esta chica no se le dio esto. Estuvo internada hasta el miércoles, del sábado al miércoles, porque no estaban seguros sobre si había expulsado todo y si su estado de salud le permitía a ella seguir adelante con su vida. El jueves, ya con el alta, la llevaron ante el juez Marcelo Aguinsky y se negó a declarar. También le pidieron los investigadores que entregara la clave de su teléfono celular. Ella tenía un iPhone cuando la detuvieron y ella se negó a dar estos datos. La clave, obviamente ahora los investigadores están tratando de abrirlo. ¿Por qué se negó a darlos? Lo que dicen en el entorno de esta joven es que recibió muchas amenazas de muerte antes de viajar por parte de quienes la estaban enviando. Le dijeron que si llegaba a hablar de lo que estaba haciendo, la iban a matar a ella y eventualmente iban a matar a su familia. Mira, vos haces referencia a la gente que la capta esta chica, pero ¿cómo es? ¿Es una red internacional? Definitivamente. ¿Cómo te buscan? ¿Cómo te den como una persona posible a llevar droga? Hay una conexión directa con el crimen transnacional y con redes internacionales que en realidad tienen sus bases en el exterior y operan en la Argentina con socios también argentinos o en el resto de América Latina, porque esto no es algo que pasa solo en la Argentina. En primer lugar, son grupos criminales que se encargan y que trabajan básicamente con el tráfico de droga y el tráfico también de personas. Empieza particularmente el origen de la cocaína, que es importante señalar. Las propias Naciones Unidas dijo que actualmente estamos en el periodo de mayor producción de cocaína de la historia. Y gran parte de esa cocaína en América Latina empieza justamente en Colombia, Perú
y Bolivia. De Colombia mucho parte también hacia los Estados Unidos y hacia Norteamérica, y de Bolivia y Perú viene también luego hacia la Argentina, sobre todo a través de la frontera norte en la Argentina. Gran parte de ese caudal llega a la ciudad de Buenos Aires, siempre controlado por esas bandas internacionales, transnacionales que actúan con socios locales, y una parte, la de mayor envergadura, se exporta a través de puertos, principalmente el puerto de Buenos Aires. Todo esto es de forma ilegal, ¿no? Y de forma no controlada, y que muchas veces supera los controles y los radares de la Argentina. Y otros, como en el caso de esta chica que quería ir a España y los que han encontrado también hoy que iban hacia Roma, salen por aeropuertos. Ahora bien, ¿cuáles son los principales destinos de estas mujeres encapsuladas? La mayoría de ellas mujeres, muchos también hay hombres, pero ¿cuáles son los principales destinos? Las ciudades, mejor dicho, los aeropuertos que tienen conexión directa con Buenos Aires, por lo que decía Rolo, de las 14 o 15 horas que estas personas pueden contener justamente estos recipientes dentro. Roma, en Italia, Madrid o Barcelona, Londres y también Frankfurt. Alemania es un punto, un hub en Europa de recepción y redistribución. Una vez que la droga llega hasta allá, junto con, en este caso, las mujeres, en caso que hubiese sucedido, la droga, en el caso de las cápsulas, suele quedarse en las ciudades o en las regiones donde se arriba, porque no es una gran cantidad de droga. Y el peor final, muchas veces para las mujeres, es que les retienen estos grupos criminales internacionales el pasaporte y las obligan a prostituirse por todas estas amenazas que recientemente. Está muy clara la explicación que da de la distribución junto con la trama del delito. Vamos a hablar con una especialista, la doctora Graciela Sorrentino, para ver precisamente qué pasa, cómo se extraen, cuáles son los riesgos a los cuales se expone una persona, ¿no? ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, ¿qué pasa en esas 14 horas de vuelo, más lo que uno tiene que hacer previo y unas horas más también cuando llega, ¿no? No son 14 horas nada más. Bueno, hay que tomar en consideración que lo más importante en estos casos es cómo está construido el continente y el contenido. El continente es la cara externa de la cápsula con que la construyeron. Y el contenido es la droga. Del contenido podemos aclarar que generalmente es una droga con máxima pureza. En lo que nosotros trabajamos era una pureza del 90 al 94%, certificada por laboratorio. Y en cuanto al envase, hemos tenido algunos que eran simplemente con papel, otros en profilácticos y otros ya construidos como si hicieran un cartucho de bala. Claro, perfecto. Ahora, ¿cómo se extrae esto? Es decir, la persona que llega a la mula, ¿qué mecanismo se utiliza para la extracción de la persona, sea que llegara o sea después ante una emergencia, como en este caso que lo tuvieron que llevar al hospital? Bueno, nosotros como prevención siempre lo traían al hospital y lo diagnosticábamos con las placas que eran realmente las que certificaban que estaban encapsulados. Ahí le hacíamos firmar un consentimiento para la actuación de los médicos, porque si bien es un detenido, para nosotros sigue siendo un paciente. ¿Qué se les decía y qué se hacía? Una vez comprobado que estaban encapsulados, se les daba un catártico lo más suave posible. Nosotros trabajábamos con una forma de un viejo farmacéutico del hospital llamada washout, y también ahora se usan otros métodos, pero todos son buenos. Se los alimentaba. ¿Cuándo pasamos a la etapa de hacer una operación? Cuando estos presentan síntomas de desconexión cerebral, es decir, comportamiento extraño, agresividad, balbuceo. Eso nos habla que una posible cápsula está más bien filtrando. En caso de que se rompa, la muerte es inminente por la absorción de la droga en el intestino. Claro, es mucha droga en poco tiempo. Dale, Rolando. Doctora, le quería preguntar, usted tiene una amplia experiencia en Ezeiza con mulas. En los periodos de mayor intensidad de este tipo de tráfico, ¿cuántas mulas tuvo usted que atender en un día para tener una dimensión de lo que puede ser este tipo de tráfico?
Nosotros tuvimos en un día 10 mulas internadas, Epa. que llegaron todas juntas. Es mucho. Mucho. Ahora, doctora, esto, ¿no? Para la persona que hace de mula, en el mientras tanto, que no puede tomar nada, no puede comer nada. Perdón. Mirá, el tema es así. En el viaje. A ellos les dicen que no tienen que comer nada. Nosotros en sí la comida que les damos es con contenido de mucha fibra. Claro. Hay casos en que están ubicadas en lugares extraños y es difícil extraerla y se les da de comer espárragos, no la punta, el cabito, porque eso al ser masticado forma un envoltorio alrededor de la cápsula y se elimina. El tema de mayor peligro puede ser, si vos lo mirás cómo es la cápsula, por la obstrucción. Claro. Ahí tenemos que operar inmediatamente. Te da tiempo. Si es filtración, los cambios cognitivos de esa paciente te hacen sospechar que está pasando algo raro y no se duda, se va a quirófano. Y los casos en que está muy mal el continente de la cápsula, se abrió y son 10 gramos de una pureza de más o menos 90-94% que matan a la persona por intoxicación con cocaína o heroína, los casos que nosotros hemos recibido. Doctora, ¿se han muerto pacientes en la Argentina, mulas que estaban traficando droga en el hospital de Seiza? Sí, sobre un total de 450 mulas que nosotros recibimos, se murió un 5%, que en la estadística es nada, pero se murieron. Y se murieron como yo les cuento, pues se han reventado. Correcto, es muy importante el dato y además tener en cuenta, a veces no llegan a morir, pero quedan después con secuelas, ¿no es cierto? Sobre todo de tipo neurológicas por las complicaciones cerebrovasculares que ocurren, ¿no? Para dar idea del peligro. Bueno, nosotros tuvimos una chiquita de la edad aproximadamente de esta señora que ustedes me están contando, de esta chica, que llegó intoxicada, convulsionando al hospital. Logramos operarla y sacarle todas las drogas que tenía, pero la cantidad que había sido volcada al torrente dejó secuelas neurológicas importantísimas, como la ausencia inmediata. Claro. No reconocía a su madre ni nada, pero sí deja muchísimas secuelas neurológicas. Doctora Sorrentino, muchas gracias. Muchas Gracias a ustedes. Rolo, bueno, veíamos esto, ¿no? Y es Bastante. peligrosísimo. Dice, ¿quién se le ocurre hacer esto? ¿Por qué se hace? Pero ¿cuánta gente se puede calcular en este último tiempo que en la Argentina se dedica a esto? Domi, en general, estadísticamente se sabe que solo se detecta el 10% de lo que pasa. Sabemos que en las ¿Solo el últimas 72 10%? horas Mamita. encontraron a 3 mulas, con lo cual mínimamente pasaron 30 en ese lapso. Este es el periodo que tiene un resurgimiento de esta modalidad. Tiene un resurgimiento. Así es, ¿Por Nelson, qué? porque esto se había practicado mucho entre 2007 y 2014. Fue el auge. ¿Por qué? Porque todavía las policías de fronteras no conocían tanto la modalidad y no tenían herramientas para detectarlas en el momento. Imaginen que lo que ven es una persona que a la vista no tiene nada, que no lleva droga en una valija. Cuando empezaron a detectarse este tipo de casos, ¿qué ocurrió? Empezaron a buscarse herramientas. ¿Y qué apareció? El body scan, ese aparato que veíamos recién, que permite en el mismo aeropuerto escanear a una persona sin invadirla y detectar si lleva o no droga. Una mula bien cargada puede llevar hasta 2 kilos de cocaína. Pero estamos hablando de una persona que lleva cápsulas ingestadas y que también, como el caso de esta chica, tiene cápsulas en otras partes del cuerpo. Por eso esta cantidad. El máximo ingestado que se ha encontrado en Argentina es 1,3 kg que había tragado una mula. La modalidad cayó en desuso, pasaron los traficantes a utilizar mucho más la forma de tráfico con encomiendas. ¿Por qué? Es más barata, tiene menos riesgo, no hay una persona llevando y solo va uno que recibe. Pero
como las aduanas están avanzando sobre esta modalidad, ahora están volviendo a la modalidad anterior, que es más cara, pero donde se había bajado un poquito la guardia. Por eso estamos empezando a ver otra vez este trato tan cruel hacia las personas que trabajan. Atenti con esto. Gracias, Rolando. Gracias, Gonzalo. Gracias.